invisible, el Dios invisible. Yo no sé cuántos de ustedes se ponen a pensar en ese Dios invisible, porque la Biblia así dice que el Dios de nosotros es invisible. Dice que nadie lo ha visto jamás y que el que lo ha dado a conocer es Jesucristo. Ahora, noten ustedes, porque puede ser que no tengamos conciencia plena de cómo es el Dios invisible. El Dios invisible es el Dios que no se ve. O sea que nosotros tenemos un Dios que no se ve. Y desde el principio de Génesis, Janet estaba leyendo su Biblia y me dice, pastor, fíjese, yo creía que Adán y Eva habían visto a Dios, dice. Pero leyendo bien, dice, en Génesis, solo la voz de él se movía en el aire. Entonces, yo quiero que entendamos bien, porque a medida que estudiamos la palabra es que Dios se va haciendo más real para nosotros. Entonces, Dios, oigan bien, Dios es una voz. Dios es una voz. Yo no sabía por qué los hermanos le pusieron a la iglesia la voz, ¿verdad? Porque muchos dirán la voz. Pero cuando uno les pregunta a ellos, hermano, ¿ustedes por qué la iglesia se llama la voz? Porque Dios es la voz, dice. Y Juan el Bautista lo dijo, ¿verdad? Yo soy una voz que clama en el desierto. Ahora noten pues, porque esto nos va a ayudar a que entendamos a la persona de Jesucristo. Porque muchos en otros países critican a Estados Unidos y ellos dicen que Estados Unidos a todos los países, lo que es México, Centroamérica y Sudamérica, dice que los gringos nos enseñaron a un Dios que es hombre. Es lo que dicen por allá en el Medio Oriente, todos esos lugares donde exclusivamente tienen otros dioses. Por ejemplo, los hindúes, esa es la religión hindú. ¿Verdad? Ellos, la gente les dice, es hindú, dice, porque lo mira negrito. Dice, es hindú, pero no, hindú es la religión. Ellos son indios. Los de nosotros no son indios, son indígenas. Y antes toleraban que nosotros les dijéramos indios a los indígenas, pero ahora se sabe que descubrimos que somos indígenas. Bueno, piensen por un momento en el Dios invisible. Our God is invisible. Nuestro Dios es invisible y en la Biblia se revela desde el principio como una voz. Y cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, ahí dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Ustedes ya saben que los testigos de Jehová le quitaron a la Biblia ese significado porque ellos, en vez de decir que la palabra era Dios, ellos pusieron en la versión de ellos y la palabra era un Dios. Pero no es lo mismo decir que es Dios a decir que es un Dios. Porque solo hay un Dios que es único y verdadero y es espíritu. No se ve, pero habla. No se ve, pero habla. Ese Dios que no se ve, pero que habla, es el Dios que se nos ha revelado a nosotros. Y todo el Antiguo Testamento lo anunciaba en tipos, en sombras, en figuras. Lo anunciaba que iba a venir como hombre. Amén. Entonces nosotros somos dichosos porque imagínese usted que el Dios de nosotros es hombre. El Dios de nosotros es hombre, o sea que nosotros estamos bien representados.
A nosotros no nos representa una vaca, ni un elefante, ni un chango, ni un toro. A nosotros nos representa un hombre. O sea, noten ustedes qué precioso es entender la Biblia. Porque si Él no se hubiese hecho hombre, no hay forma que nos entienda. Nosotros necesitamos quien nos entienda. Y por eso Él se hizo hombre. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo el trabajo de Dios, porque resulta que ahora estamos estudiando que Dios trabaja. Nunca se nos olvide Juan 5:17. Toquémoslo de nuevo. A mí me gusta estar tocando los versículos para que se nos refresque la mente. Juan 5:17. Ese versículo no se me olvida porque mire cómo dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ustedes saben que yo he usado a veces así palabras, dicen por ahí, campechanas para expresar, y les he dicho que Dios es un Dios que jala. Es un Dios que todo el tiempo está jalando, todo el tiempo está trabajando. Entonces ese Dios lo tenemos que entender porque Él se revela y se revela como la palabra, pero la palabra encarnada. Por eso es que vamos a tocar hoy esos versículos antes de tocar el aspecto 19, porque yo creo que puedo explicar el aspecto 19, pero si no entendemos quién es Jesucristo, entonces nos vamos a poner a especular y tal vez decir, no entiendo esto, no entiendo aquello. Mire qué dice Juan capítulo 1 y versículo 1. Juan 1:1. O sea que en el Nuevo Testamento a nosotros nos explica Dios cómo Él siendo el verbo. Mire, en el principio era el verbo. Y si usted quiere, usted diga en el Génesis, porque principio es Génesis. Y yo sé que no está mal aplicado. En el Génesis era el verbo. Ahí Él ya hablaba. En Génesis Él ya hablaba. Y el hablar era con Dios, porque usted tiene que entender que el hablar no está separado de la persona. El hablar está con la persona. You can hear me speaking, but my speaking is myself. It's not something different. No está, mi hablar no es diferente a mí. Mi hablar soy yo. Entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El hablar estaba con Dios. Y el hablar era Dios. Y todavía el 2 dice, este era en el principio con Dios. El hablar estaba con Dios. El hablar es Dios. Pareciera un juego de palabras, pero en el principio era el hablar era con Dios y el hablar era Dios. Este era en el Génesis con Dios. Entonces ese hablar, si ustedes siguen leyendo el capítulo 1, llegan al versículo 14, miren cómo dice el versículo 14. Dice, y aquel hablar y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros solo tenemos que seguirle los pasos a la revelación divina, despacito, ¿verdad? Porque se va desarrollando. Uno empieza en Génesis oyendo una voz, sigue leyendo y uno va a encontrar que después esa voz se oyó en una zarza. Amén. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿No se me han dormido? Ok, espero que estén despiertitos. Esa voz de repente se oye en una zarza.
Y de repente esa voz ya no se oye en una zarza, no que les mandan que hagan una tiendita, un tabernáculo, y allá dentro del tabernáculo se oye la voz. Ahora, noten ustedes el progreso de la voz, el progreso de la palabra en el aire, en una zarza, en una tiendita. Y ahora nos dice que en un hombre. Y aquel verbo, el hablar, ahora un hombre que se llama Jesucristo. Entonces es muy importante para nosotros entender nuestro Dios. Porque si nos explican cómo es Dios, nosotros entendemos. Entonces ahora viene Dios y habla a través de una persona, a través de Jesucristo. Pero leamos Juan 17:3 para que veamos que ese Dios que ya les expliqué cómo viene y que es palabra y se encarna. Ahora miren cómo nos lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o sea, el verbo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Acuérdense que enviado quiere decir apóstol. Entonces Jesús es nuestro apóstol. Él es el enviado de Dios para que nosotros entendamos quién es Dios. Ahora, noten ustedes que esto que yo estoy hablando, los judíos pobrecitos, porque ellos no tienen esa bendición. Ellos no tienen esa bendición de entender que Dios se hizo hombre. Para ellos, Dios es la palabra, Dios es espíritu, Dios es invisible y punto. Y qué tremendo que tienen todo un Antiguo Testamento. Ustedes saben que tienen un Antiguo Testamento y ellos lo leen y lo leen y lo leen y lo leen. Y dice el apóstol Pablo que tienen embotados los sentidos, embotados, cerrados. Ellos no pueden ver que todo lo que está escrito ahí está marcando la venida de ese Dios en un hombre. Imagínense, aunque se los dice, usted les puede poner a leer Isaías 9:6. Leamos Isaías 9:6, que ese versículo es puro para los judíos. Mire cómo les hablaba Dios a ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Los judíos leen ese versículo cientos de veces en sus sinagogas y no tienen la capacidad de ver que Dios les estaba anunciando que iban a ser un niño, un hijito de una virgen, que iban a ser y que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora fíjense pues, el Nuevo Testamento que fue dado a nosotros, a las naciones, se lo dieron a Estados Unidos, a México, a El Salvador, a Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela. Nadie vuela más barato, decía que. A todos nosotros. Nos ama tanto Dios, hermano, que a nosotros nos abre los ojos y nos dice, este niñito, que iba a nacer de una virgen, él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahora usted va a aprender más a apreciar ese hombre. A pesar que tenemos que tener mucho cuidado cómo estudiamos la Biblia, porque si no nos enseñan bien, nosotros creemos que ese hombrecito es Dios absoluto. Y ustedes saben que existe ese error.
Entre los cristianos se enseña ese error de que ese hombre es Dios absoluto. Pero entonces nosotros vamos a perdernos en muchos conceptos humanos en vez de centrarnos en la realidad, en la verdad. La verdad es que ese hombrecito es parte de Dios. ¿Es Dios él? Sí. ¿Es hombre? Sí. Entonces notemos pues que nos están hablando de un Dios invisible, pero que desde la antigüedad nos revela la Biblia cómo iba a operar él. Porque Dios, ¿ustedes creen que Dios es hombre? ¿Ustedes creen que Dios es Dios? Ustedes los veo sospechosos cuando les pregunto, ¿ustedes creen que Dios es hombre? Los miro que, amén. Algo así como con miedo. ¿Es verdadero hombre? ¿Es verdadero Dios? ¿Ustedes creen que Él empieza en el pesebre? Bueno, ¿cómo es eso? Que Gilmar dice que sí y la hermana Meli dice que no. Entonces, ¿quién de los dos no ha captado? No, la hermana Meli capta bien. Él no empieza en el pesebre, Gilmar. ¿Cómo va a empezar ahí si Él es eterno? Pero te perdono, mijo, porque hay mucho frío. Hay mucho frío. No, ustedes saben que nosotros para eso estudiamos la Biblia, para aprender. Y poco a poco tenemos que ir purificando nuestro hablar para que cuando alguien nos demande explicaciones, nosotros sepamos darlas. Cristo es eterno. Dios como hombre es eterno. Hermano Carrillo, ¿me lo podría explicar? Claro que sí, gracias por preguntar. Mire, Él antes de encarnarse se apareció como hombre. Eso le explica a usted de que Dios no tiene que encarnarse para verse como hombre. Entonces por eso les dije, vamos a ir explicando despacio, vamos a ir entendiendo despacio. Para eso es la reunión de los santos, para aprender y que cuando alguien nos pregunte nosotros podamos explicarlo. Antes de que Dios se encarnara, Él se apareció a Abraham, a Gedeón, a Sansón, a muchos siervos. Es más, asústense. Dice la Biblia, no el hermano Carrillo, que Abraham le lavó los pies. Dice aquel, ¿cómo la ve? ¿Cómo puede explicar usted que Dios, antes de encarnarse en la persona de Cristo, visitó a sus siervos y lo podían tocar y hasta le hicieron comida? Dios es eterno, hermanos. No se avergüence de tener un Dios que es hombre. Por eso Él se llama el Hijo del Hombre. Pero también se llama Hijo de Dios porque es Dios. Es Dios, pero es hombre. En su parte divina, en su parte espiritual, en su invisibilidad. Él es Dios. Pero un día tomó cuerpo. Entonces la razón por la cual les estoy explicando todo esto es porque yo quiero que ustedes vean que todo el trabajo que ha hecho Dios para poner a Cristo en un sitial de honor, porque hay muchos que nos critican a los cristianos y nos dicen, es que ustedes solo de Cristo hablan, ustedes no creen en la Virgen. A mí me lo han dicho, me dice, pero mire, es que usted habla bonito, pero usted no cree en la Virgen, me dice. ¿Usted cree que no creo en la Virgen? Le digo, si la Biblia dice que es la mamá de Jesús, pero no dice que es la mamá de Dios. Dice que es la mamá de Jesús, o sea que ella es madre de la parte humana del Señor. Pero volvamos pues a donde estábamos. El Dios invisible. ¿Cuántos están captando?
Estoy tratando de llevarlo en orden, despacito, para que después no digan, no lo explicó bien. Ese Dios invisible. Ahora vamos a ver el trabajo. Fíjense todo el trabajo que Dios ha tenido que hacer para que Él sea el Salvador, para que Él sea el Rey, para que Él sea el Príncipe, para que Él sea el Juez, para que Él sea el Redentor. Oiga, 42 aspectos. 42 aspectos. Entonces entremos al aspecto 19, ahora sí, para los que nos están escuchando ahí en Facebook o en YouTube, en podcast y en Spotify. Aspecto 19. Designó a Cristo para ser el juez. Óiganlo bien, pues. El aspecto 19 es que Dios designó a Cristo para que fuera el juez de vivos y muertos. Oiga eso. Dios tuvo que trabajar para que Cristo fuera eso. O sea que Él lo pasó por un desarrollo, por un proceso. Vamos a leer Hechos 10:42. Hechos 10:42. Porque ya, gracias a Dios que nosotros ya entendimos entonces que Dios se encarnó, ¿verdad que sí? Eso ya lo entendimos, ya no tenemos la mentalidad judía de creer que Dios se quedó en el cielo, ¿verdad que no? La mentalidad judía es que Dios se quedó en el cielo, hermano. Pero la mentalidad de nosotros, las naciones, es que Dios se hizo hombre y que pasó por un proceso. Dice Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Fíjese. Usted va a entender porque Juan lo dice que Dios no va a juzgar a nadie. A nadie va a juzgar Dios, se lo dio todo el juicio al Hijo. O sea que Dios como espíritu, Él no va a hablarte ahí en el trono como espíritu y vas a oír la voz, estás condenado porque no hiciste esto y esto. Dios no va a juzgar así. Él puso a una persona, su Hijo. Fíjese que Dios invisible se llama Padre. Dios visible se llama Hijo. Y al Hijo le dio todo. Dice, o sea que Cristo ha sido designado por Dios como juez de todos los hombres. Él va a juzgar a ambos en su venida. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él regrese. Mire a lo que viene, pues. Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Muchos de los cristianos tienen años de ser cristianos y todavía no saben cómo se explican las cosas. Y yo por eso me tomo el tiempo para explicarles a todos ustedes. Y le doy gracias a Dios porque es un privilegio para mí el hacerlo. Y si usted lo toma como una bendición, usted también va a aprender. Cuando Cristo regrese, como el Cristo resucitado, Él viene a juzgar a vivos y muertos. Y lo va a hacer antes del milenio. Antes de establecer su reino aquí en la tierra, va a juzgar a todos los hombres que estén vivos y a los que están muertos. ¿Ok? Él los va a juzgar. Entonces, yo quiero que leamos, porque algunos han leído y no lo ven. Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25. Y me pone atención porque después del milenio otra vez juzgan. O sea que van a juzgar cuando Cristo regrese, antes del milenio. Va a pasar el milenio, 1000 años de reino de Cristo aquí en la tierra, y al terminar el milenio, otra vez hay juicio. Hay juzgación, iba a decir esa palabra. Usted me entiende, va a haber juzgación. No es, esa palabra creo que no está bien dicha, pero se da a entender. Como aquel que dijo Ancina Mero. Se dio a entender, ¿no? Se dio a entender. Muy bien.
Mateo 25, y leamos del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Pero noten pues, entiendan esto, porque ahorita Él va a juzgar, pero ahí no está que nos va a juzgar a nosotros, la iglesia. Miren a quiénes va a juzgar Él ahí. Se va a sentar en su trono de gloria aquí en la tierra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjense pues, estoy hablándoles sobriamente. Esto es enseñanza bíblica. Esto es para que usted entienda la palabra de Dios, para que nadie lo engañe, nadie le enseñe lo que no debe ser. Va a estar sentado aquí en la tierra y le van a reunir todas las naciones y los va a separar y va a decir, estos son ovejas y estos son, iba a decir otra palabra, cabritos. Cabritos. Ok, sí, no se rían pues. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y cabritos a su izquierda. Fíjese por favor, porque la gente muchos maestros de la Biblia, pastores, enseñan estos pasajes y dicen que es la iglesia, porque ahí dice ovejas. Pero un momento, vamos a leer bien, por favor. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros ¿desde cuándo? Fíjese pues, no está hablando de nosotros, porque nosotros somos de antes de la fundación del mundo. Ahí está hablando con gente que está viva y que los de su derecha se llaman ovejas y son mundanos. Y los de la izquierda son cabritos, mundanos cabritos, mundanos ovejas. Ahora usted va a entender cómo Dios hace a los mundanos ovejas, porque tenemos que entender el contexto. 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Fíjese quiénes son, pues. Son gente buena del mundo que hizo el bien. Y ahorita le va a decir a quién. Ahorita le va a decir a quién le hizo el bien. Gente mundana que va a entrar al reino, que fueron predestinados desde la fundación del mundo. Son gente que no tienen una predestinación antes de la fundación del mundo. Netamente humanos, mundanos, pero que, sigamos leyendo, a ver a quién le hicieron el bien. 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Sigamos leyendo. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y les va a responder, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los hermanos pequeños del Señor, ¿quiénes usted cree que son? ¿Aló? No es pregunta cauciosa. Los cristianos y los judíos. Todo mundano que Dios predestinó. Usted lea la historia. Mire, gracias le doy a Dios que yo he leído la historia, hermano. En Alemania hubo un hombre riquísimo. Riquísimo. Usted puede leer, búsquelo, métase al Google y búsquelo. En el tiempo de Hitler, él compró a los judíos. Se los vendieron under the table. Él compró y compró y compró y se gastó sus millones. Léanlo, está en la historia. Ese es uno de esos. Él no era cristiano, él era rico, era un empresario alemán. ¿Y qué les parece que cuando terminó la guerra y él lloró mucho, mucho, porque dijo que no vendió su Rolls Royce y que su Rolls Royce podía haber comprado no sé cuántos más judíos? Y por eso le dolió, porque dijo: yo hubiera podido comprar más judíos. El rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Sigamos leyendo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sigamos leyendo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos van a responder: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Paremos un ratito. Todo aquel que nos bendiga a nosotros, que bendiga a los judíos, toda persona, aunque no sea cristiana, Dios lo va a dejar entrar al reino. No me lo estoy inventando. Yo le estoy leyendo esa Biblia que carga usted debajo del brazo, que más pareciera desodorante que el libro de Revelación. Yo solo le estoy leyendo la Biblia. Se da cuenta que yo me lo traigo para que venga a leer conmigo. Y ahí le voy explicando. Sigamos leyendo el otro versículo más. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa es la parte de Cristo cuando Él regrese para juzgar a los mundanos. Pero todo mundano que ayude a los cristianos y a los judíos, especialmente durante la gran tribulación, aunque eso es aplicable a toda la historia, porque si no, no dijera que desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, todo el que ayuda a los cristianos y al pueblo de Dios, Dios lo tiene predestinado. Viene esas familias bondadosas que no. Mire, es que hay gente, usted tal vez lo ignora, pero hay gente en el mundo que es mejor que usted, más bondadoso que usted. ¿Aló? Saben ayudar. Entonces, todo esto que acabamos de leer está relacionado con la segunda venida de Cristo. Leamos segunda de Timoteo 4:1.
Segunda de Timoteo 4:1. Ya sabe que yo le leo la Biblia porque a mí no me gusta hablar nada que no tenga respaldo bíblico. De esa manera usted queda bien satisfecho. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Se da cuenta? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Entonces, tenga claro, por favor, que Dios va a juzgar al mundo. Me fui con usted a ver el juicio del mundo. Aparte está el juicio de nosotros, porque a nosotros no nos juzgan aquí en la tierra. A nosotros nos juzgan en el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo está en el aire. Por eso es que tenemos que ser alzados para ir al juicio. Y en el juicio se decide si regresamos para reinar con Él o al lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos ya están entendiendo? Como dijo aquel, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Entonces Cristo será también el juez de los muertos después del milenio, en el trono blanco. O sea, vean que antes del milenio hay juicio, aquí lo dice, juzgan al mundo, y cuando resuciten los cristianos los juzga Dios. Pero miren, hay otro juicio, vamos a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Qué me dijo, hermano Montal? Sí. Si los muertos en Cristo, los que se vayan a dar, porque dice que el espíritu viene con Dios, Sí. El alma viene del Hades Y el cuerpo del polvo. Del polvo. Entonces teníamos esto de que sí, vamos a revivir en qué cuerpo. Si vamos a revivir en el cuerpo glorificado, o porque dice que vamos a ser levantados de nuevo. Sí, del polvo de la tierra. De la tierra y el alma también. Sí. Y el espíritu lo trae Dios. Sí. O sea que acuérdese siempre que, de acuerdo a la pureza de la Biblia, si nosotros los cristianos nos morimos, hay una separación. Muerte es separación. En cuanto nosotros nos morimos, separa a Dios de nosotros el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu dice que va a Dios quien lo dio. Entonces nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, no estoy inventándome la respuesta. Pablo dice que es mejor estar presente con Cristo y ausente de este cuerpo. En cuanto nosotros nos ausentamos de este cuerpo, nuestro espíritu se va con Jesús, a donde esté Él, porque acuérdense que nosotros estamos en Cristo. Y gracias a Dios que yo les puedo explicar todo esto porque lo hemos estudiado por años. Nosotros económicamente estamos con Jesús en el trono, pero esencialmente Cristo está en nuestro espíritu. O sea que nosotros al morir, nuestro espíritu se va con Jesús. Nuestra alma se va al Hades y nuestro cuerpo al polvo de la tierra. Entonces, cuando Cristo regrese, Él nos va a resucitar del polvo de la tierra y nos va, si nosotros fuimos vencedores, nuestra alma se junta con el espíritu que es el soplo. Entonces ahí es donde Él nos va a juzgar, en el aire. Ahí nos juzgan. Si nosotros fuimos vencedores, nosotros regresamos con Él a reinar por 1000 años. Pero si no fuimos vencedores, estamos cortos en nuestra calificación. Entonces tenemos que ir al lloro y al crujir de dientes para que el trabajo se efectúe, porque los dones de Dios son irrevocables. O sea que nosotros no nos perdemos, nunca. Solamente podemos retardar el trabajo de Dios.
porque Él quiere hacerlo completito ahora que estamos aquí, para que cuando llegue ese momento seamos vencedores. Pero si no somos vencedores, el alma no la encuentra. El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. ¿Verdad? Entonces, ahorita lo que queremos ver y después seguimos hablando, ¿verdad? Vamos a tomar café juntos. Después de que termine el milenio, después que termine el reino, miren lo que sigue. Y vi un gran trono blanco. ¿Se dan cuenta? Un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahí se recuerdan que todo eso lo hemos estudiado. Ahorita solo estamos repasando. Porque muchos creen que el mar va a dar los que se ahogaron. No. El mar tiene muertos. El mar tiene a todos los espíritus de los preadamíticos. Toda la gente que existió antes de Adán son los demonios. Sus espíritus son los demonios. Ellos viven en el mar. Y ellos allí están en el mar. ¿Se recuerdan ustedes que una vez el Señor Jesucristo iba para Gádara y un endemoniado apareció y los demonios salieron y los cerdos se fueron al mar? Porque en el mar viven los demonios. Por eso el mar es traicionero, peligroso, porque el mar, no vayan a creer que se mueve solito. Los que viven ahí son los que lo mueven. Cuando el mar está bravo es porque los que viven ahí están enojados y quieren deshacer las naves y matar a los que andan ahí en el mar, y etcétera, etcétera. Pero no me voy a meter a eso hoy porque si no el rollo se me vuelve muy largo y ya va a ser un rollo de largometraje. Regresemos a lo que estamos. Mi punto, y quiero que entiendan nada más, por eso no les pongo mucha carga. Lo que quiero que en esta noche entiendan es que en la venida de Cristo, Él es el juez de vivos y muertos. Dios lo designó. Él es Dios hecho hombre, Él es el juez. Él es Dios hecho hombre, pero lo designó para que juzgara vivos y muertos, porque vamos a seguir estudiando todo lo que Él tuvo que haber logrado para que sea el juez. Entonces Dios lo pone como juez de vivos y muertos, pero el Señor juzga antes del milenio y juzga después del milenio. ¿Por qué juzga después del milenio? Porque hay gente que va a entrar en el milenio, que allí en el milenio es que le va a dar su corazón a Dios. Por ejemplo, todos esos que ustedes ven que venid benditos de mi Padre, porque fue allí en el milenio, ellos aceptan a Cristo, allí ellos conocen a Dios, porque la tierra va a estar llena de la gloria de Dios. Luego, allí los judíos van a entrar convertidos, porque ellos se van a convertir hasta que Cristo regrese. Cuando Cristo regresa, todo Israel se salva y ellos entran al milenio como somos nosotros ahorita, cristianos, pero guardando la ley. A ellos Dios los va a poner en el milenio igualito a nosotros, pero guardando la ley. Nosotros no tenemos que guardar la ley. Nosotros en este tiempo que Dios nos ha salvado, no es para nosotros la ley, para nosotros es la fe, la gracia, la persona de Cristo, porque Dios no está bregando con nosotros dándonos mandamientos externos, sino que está bregando con nosotros tratando de guiarnos desde adentro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces va a haber resurrección de los cristianos. Él los va a juzgar antes del milenio, luego juzga a las naciones, los que estén vivos,
Noten que ahí no resucitan los demás muertos. Los únicos muertos que resucitan cuando Cristo regresa es la iglesia. Todos los muertos, dice que hasta después de 1000 años van a resucitar. Todos los mundanos que se murieron, ni uno resucita cuando venga Cristo. Solo la iglesia. Después del milenio resucitan todos. Ahí está el trono blanco. Ahí los van a juzgar a ellos. Y juzgan a todos los que entraron al milenio, sean judíos, sean naciones, y allí les dan su galardón a ellos. Vamos a dejarlo ahí porque hoy es viernes y ya usted tiene sueño. ¿Alguna pregunta? Si la tienen, la pueden hacer en este momento.